Bienvenidos a esta 18ª clase ya del curso de Física 1. Y hoy día vamos a hacer una clase de puros ejemplos, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos de cómo se aplican todas estas leyes de Newton, leyes del movimiento que hemos estado trabajando para resolver algunos ejercicios, ¿sí? Camilo, profe, ¿la prueba y el control van a ser de esto? Sí, van a ser de esto mismo, ¿sí? El control... bueno, para la prueba todavía nos faltan contenidos, nos faltan lo que vamos a ver el lunes, que es fuerza de roce, y para el control sí, entra hasta la materia que vemos hoy, ¿sí? Pero en todo caso el contenido que se va a trabajar en la ayudantía de mañana tiene que ver con esto mismo, ¿sí? Entonces técnicamente tienen que estudiar hasta la ayudantía de mañana, ¿sí? Pero los contenidos que vamos a ver hoy son los mismos que van a trabajar en la ayudantía de mañana jueves, ¿sí? Entonces, vamos a ver al tiro el ejemplo para que veamos qué es lo que está pasando, por qué Gabriel está cochino, como nos dijo Néstor, ¿sí? Entonces, aquí está Gabriel. Les voy a contar. Este Gabrielito es un niño muy travieso, ¿sí? Gabrielito encontró la manguera, ¿sí? Y ustedes saben lo que pasa cuando los niños encuentran las mangueras, ¿sí? Entonces, resulta que dejó la embarrada, literalmente. Estaba lleno de barro él, hizo que los dinosaurios jugaran en el barro, ¿no? Sí, lo pasó chancho. Y bueno, como la Fran no es una madre sobreprotectora, sino que le gusta que el cabro se divierta, entonces ella solamente le lava la ropa. ¿Sí? Entonces, ya que quedó todo cochino, tuvo que lavarle toda la ropa al Gabrielito y aquí tenemos a la Fran tendiendo la ropa. ¿Sí? Entonces, en función de esta situación, vamos a resolver el primer ejemplo de la clase de hoy. Entonces, dice así: el travieso Gabriel se puso a jugar con barro, por lo que Francisca tuvo que lavarle toda su ropa. Una de sus zapatillas, ¿no? Si se embarró entero, o sea, tuvieron que lavarle hasta las zapatillas, imagínense, ¿no? Todo mal. Una de sus zapatillas de masa M, ¿sí? Supongamos que conocemos la masa de la zapatilla, se encuentra tendida en la soga de la ropa, tal como se muestra en la figura, ¿sí? Donde los valores de alfa y beta son conocidos. Sí, la Fran es súper seca para estas cosas, pues entonces ella sacó una foto y ahí nos mandó los valores de cuánto valía alfa y beta. Entonces, a partir de esta situación, la Fran nos pide ayuda para que le ayudemos a calcular el valor de la tensión en cada uno de los segmentos de cuerda, ¿sí? Y esto es lo primero que vamos a resolver hoy, ¿sí? Es una zapatilla colgada en un cable, pero todo esto es completamente inocente. Gabrielito se ensució, por eso la zapatilla está colgada en el cable. No es que hayamos colgado zapatillas para anunciar ninguna pandilla, ni que es un sector donde vendamos droga, no, esas cosas no pasan. Es una zapatilla de un bebé inocente que es Gabrielito, ¿sí? Es que no, me costó demasiado encontrar ejemplos, pensar en una situación para poder hacer un ejemplo que resultara útil, ¿sí? Entonces, la pandilla del Gabriel, exacto, esto podría ser la pandilla del Gabriel, ¿sí? Qué ganas de conocer la atención cuando cuelga su ropa, ¿cierto? Sí, yupi. ¿Ya? Entonces, vamos a ver qué es lo que resulta de esto. Hice este ejercicio muy parecido a uno que resolvieron ustedes en ayudantía, no sé si fueron a esa ayudantía, pero porque los ayudantes me comentaron que tuvieron algunas dudas al momento de resolverlo, ¿sí? Entonces, por eso mismo quería que lo hiciéramos aquí en clases. Entonces, vamos a resolver este ejemplo, ¿sí? En este caso, yo no quería aventurarme en dibujar zapatillas, porque ustedes saben que a mí los dibujos no se me dan muy bien. Sobre todo a mano y menos a la rápida, ¿sí? Entonces, copié el dibujo del Power, ¿sí? Donde teníamos la zapatilla colgando y estos ángulos alfa y beta que se supone que son conocidos. Lo que nosotros queremos calcular es la tensión en cada uno de los cables que están colgando, ¿sí? ¿A qué me refiero con cada uno perdón, no de los cables, de los segmentos de cuerda, ¿sí? Entonces, a eso me refiero para ver la tensión que hay. Ay, no tengo activado esto. Lo que hay en este sector, lo que hay en este sector y lo que hay en este sector. Esos son los tres segmentos de cuerda que nosotros queremos saber cómo se comporta la tensión, ¿sí? Entonces, para esto,
Lo primero que tenemos que empezar a hacer, y así es como se abordan todos los problemas de dinámica, en verdad. Antes el primer paso era ya poner el sistema de referencia, sí, aquí también hay que ponerlo. Pero quizás incluso antes de setear el sistema de referencia, el primer paso para todos los ejercicios de dinámica es hacer diagramas de cuerpo libre para todo lo que se les pase por la cabeza. ¿Sí? Porque a partir de los diagramas de cuerpo libre es desde donde nosotros rescatamos las ecuaciones que finalmente nos van a ayudar a resolver el ejercicio. ¿Sí? Entonces, en este caso, yo voy a hacer 2 diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Porque uno después ya empieza a cachar como qué cosas son útiles de hacer diagramas de cuerpo libre y qué cosas no. ¿Sí? Entonces, por eso, no, mentira, voy a hacer 3 diagramas de cuerpo libre para este ejercicio. Uno para la zapatilla en sí, otro para el cordón de la zapatilla y otro para el nudo, ¿sí? El nudo que hay en este punto, ¿sí? Donde se une la zapatilla a la soga de la ropa, ¿sí? Entonces vamos a hacer DCLs para objetos de interés. Entonces, partamos por plantear algunos DCLs, ¿sí? Entonces, DCL para la zapatilla. DCL zapatilla. ¿Sí? Este va a ser el primero. Entonces, como les decía, el primer paso va a ser establecer un sistema de referencia. Como aquí en verdad hay cosas inclinadas, pero tienen ángulos distintos, entonces la verdad es que como que no nos aporta mucho, lo mejor es simplemente ocupar el sistema de referencia como lo hemos utilizado siempre, horizontal y vertical, para poder resolver esto, ¿sí? Y como no me voy a aventurar en dibujar zapatillas, vamos a simplificar esa zapatilla como una partícula puntual en el centro de mi sistema de referencia. Primera diferencia con los sistemas de referencia que teníamos en cinemática. En cinemática a nosotros nos interesaba mucho saber dónde estaba el origen de este sistema de referencia. Entonces, en este caso, yo como que lo estoy seteando aquí, en la zapatilla, XY. Pero la verdad es que a nosotros nos importaba mucho dónde estaba el origen porque nosotros estábamos midiendo posiciones y las posiciones son distintas dependiendo de dónde está el origen. Sin embargo, en este caso, el sistema de referencia que nosotros utilizamos lo utilizamos solamente para saber la dirección de la fuerza, ¿sí? Para poder descomponer la fuerza en este sistema de referencia. Entonces, la verdad es que no existe un origen claro del sistema. Nosotros a veces lo vamos a poner en la zapatilla, después cuando haga el TCL para el nudo lo voy a poner en el nudo, pero lo que es importante es que yo mantenga siempre las mismas direcciones que se tiene un principio. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que uno suele hacer en los ejercicios de dinámica cuando se dice establezca su sistema de referencia es establecerlo por el aire, así volando nomás. El sistema de referencia que voy a utilizar son los X positivos hacia la derecha y los Y positivos hacia arriba. Pero no es necesario definir el origen, ¿sí? Porque yo lo voy a estar moviendo de un lado para otro. Esto para los ejercicios de dinámica, ¿sí? En cinemática es súper importante saber dónde está porque si no las posiciones son distintas, ¿sí? Entonces, usando ese sistema de referencia, que lo voy a tener que usar para todos, no le puedo cambiar la dirección en un objeto en específico, vamos a ver cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la zapatilla. ¿Cuál les dije yo que era la primera fuerza que se ponía siempre? Primera fuerza. Gravedad. Gravedad, ¿cierto? Peso. La fuerza de gravedad o la fuerza peso. Muy bien. Entonces, ¿hacia dónde apunta esa fuerza peso? ¿Hacia abajo? Hacia abajo, ¿cierto? Derechito hacia abajo. En eso tenemos que estar muy, muy de acuerdo. Independiente que el sistema de referencia esté rotado o lo que sea, la gravedad, la fuerza de gravedad apunta siempre derechito hacia abajo. ¿Sí? Entonces aquí vamos a dibujar la fuerza de gravedad. ¿Sí? Que la escribo directamente con cómo se calcula su módulo, que es la masa de la zapatilla, que nos decían que era m, por la gravedad, la aceleración de gravedad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos el peso de la zapatilla. ¿Y qué otras fuerzas tenemos para la zapatilla? Para hacernos esa pregunta, lo que nosotros deberíamos pensar en realidad es con qué otras cosas está en contacto esta zapatilla, ¿sí? ¿Y con quién más está en contacto? Con la cuerda, ¿sí? ¿Con qué normal estaría en contacto Sofía? Porque ojo la pregunta es ¿con quién está en contacto? No sé qué es una normal, ¿sí?
tiene más pinta de tensión que de normal, ¿cierto? Porque, bueno, la primera pregunta era, ¿con quién está en contacto? Con la cuerda, ¿sí? Está en contacto con la cuerda, por lo tanto, y es con lo único que está en contacto, por lo tanto, yo esperaría que haya solamente una fuerza más, ¿sí? Y esa fuerza más tiene pinta de ser algo como una tensión, porque es a través de una cuerda, ¿sí? Entonces, en este caso, esta fuerza de tensión, que es rara, ¿cierto? Porque la ejerce la cuerda, entonces como que es media rara como dibujarla, pero ¿en qué dirección sería esta fuerza de tensión? ¿Cómo la debería yo dibujar? Tiene que detener la caída. Muy bien, Cameron, ¿sí? Porque así como está la cosa hasta el momento, la zapatilla se cae, ¿sí? Y por lo tanto, la cuerda se opone a que se caiga, la mantiene suspendida, y por lo tanto, tal como me dicen en el chat, tiene que ser hacia arriba, ¿sí? A esta le voy a llamar T1, ¿sí? Le voy a llamar T1, porque puedo, ¿sí? Pero cálmense, cálmense, Camilo, cálmense, ¿sí? Estamos haciendo recién el diagrama de cuerpo libre. Entonces, estas serían las fuerzas que están actuando sobre la zapatilla. Y hasta aquí yo no tengo que saber mucha física, ¿sí? Tengo que poder deducir cuáles son las fuerzas que están actuando, pero no tengo que saberme ninguna ecuación, no tengo que saber nada aún, ¿sí? Vamos con el siguiente DCL. Les dije que íbamos a hacer 3, ¿sí? El siguiente DCL que vamos a hacer, DCL para los cordones, ¿sí? Entonces, voy a establecer el sistema de referencia, que es el mismo que habíamos tenido antes, y esta vez me voy a aventurar en dibujar a los cordones. Los puedo simplificar como una partícula puntual, pero si no, va a ser así como un cordón, ¿sí? Súper original mi cordón, ¿lo vieron? Ya, aquí le podemos hacer la rosita, ¿ya? Entonces, si es que yo quiero ver ahora qué fuerzas están actuando sobre este cordón, la cosa se complica un poco, ¿sí? Primero no me dijeron que el cordón tenía masa, ¿sí? Entonces, si no me dijeron que tenía masa, uno puede pensar que no tiene masa, pero la verdad es que eso es un poco ilógico, porque obvio que tiene masa, pues si es un objeto, es materia, tiene que tener masa. Lo que pasa es que nos referimos que tiene una masa mucho menor a la masa de la zapatilla, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es que vamos a considerar que su masa es despreciable y por lo tanto, la fuerza-peso que siente este cordón no es relevante. ¿Sí? Por lo tanto, en este caso, no ponemos la fuerza-peso porque la masa del cordón es despreciable en comparación a los otros objetos que estamos considerando. Pero, les pregunto yo, ¿qué otras fuerzas están actuando con este cordón? ¿Con quién está en contacto el cordón? ¿Con quién está en contacto el cordón? Con la zapatilla y con el tendedero, ¿sí? Entonces andamos buscando dos fuerzas, ¿sí? Una fuerza que sea con el tendedero y otra fuerza que sea con la zapatilla. Iba a decir las direcciones, pero me arrepentí, ¿sí? Entonces, la fuerza con la zapatilla, primero, ¿en qué dirección sería? ¿Cómo siente este cordón que lo tira a la zapatilla? Piénsenlo bien, ¿eh? Ustedes son el cordón y la zapatilla, ¿hacia dónde los está tirando? No están todos de acuerdo, ¿ya? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Parece que la mayoría es hacia abajo, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a dibujar que la fuerza que le ejerce la zapatilla a el cordón es una fuerza hacia abajo, ¿sí? Lo tensa hacia abajo, ¿sí? Y a esta fuerza le voy a llamar, a ver, voy a pensar en un nombre súper original, le voy a llamar fuerza zapatilla cordón, ¿sí? No le puedo poner T1 Cameron, porque T1 es un vector que apunta hacia arriba. Y en este caso, este vector apunta hacia abajo. No pueden llamarse iguales, pues no son el mismo vector. ¿Sí? Así que tengo que ponerle otro nombre. Y además dijimos que esto estaba en contacto con el cordón. Perdón, no con el cordón, con la soga de donde está tendido. ¿Sí? Entonces, esa soga al cordón, ¿hacia dónde le hace una fuerza? ¿Qué siente el cordón? Esa está más difícil, ¿eh? Pero, profe, ya, me gustan estas cosas. No estamos viendo el nudo, ojo, estamos viendo el cordón, ¿sí? Esta parte de aquí, lo veo acá, esto, ¿sí? Ese sector,
¿sí? Todavía no nos metemos con el nudo, ¿sí? Hacia arriba, entonces, dice Rebeca, ¿ya? Entonces, déjenme ver, tendríamos que poner esta fuerza para arriba, ¿sí? Que esta vendría siendo la fuerza que ejerce la soga sobre el cordón, ¿sí? Y esa es lo que mantiene a este cordón estirado, ¿cierto? Porque si tuviera solamente esta fuerza hacia abajo, se nos cae el cordón con la zapatilla. Pues alguien tiene que mantenerlo en suspensión. Es la misma idea de lo que habíamos hecho antes con la zapatilla. Y ahora sí, entonces nos vamos a donde nos pedía Catalina, que es hacer el DCL para el nudo. ¿Sí? Yo en verdad podría hacer DCLs para los segmentos de cuerda que me sobran también, y no sé, uno para los pilares, uno para el planeta Tierra, todos los DCLs que yo quiera. Lo que pasa es que hay que pensar en cuáles van a ser útiles para lo que andamos buscando. ¿Sí? Entonces vamos a hacer ahora el DCL para el nudo. ¿Sí? Aquí está el eje Y, el eje X, y ahora el nudo lo voy a dibujar como un puntito nomás, pues si es el nudo. ¿Sí? Entonces, este nudo, ¿sí? El nudo que está ahí en el centro, donde se amarran los cordones con el cable. ¿Qué fuerza siente? ¿Cuál debería, perdón, antes de eso, ¿cuál es la primera fuerza que deberíamos anotar? Bueno, la primera fuerza de siempre, el mg, ¿cierto? El peso. Pero aquí viene la pregunta. ¿Nos dijeron cuál es la masa del nudo? O sea, el peso para calcular el peso del nudo. ¿Tenemos esa información? No, no tenemos esa información. Y si es que no la dieron, es porque su masa en verdad es despreciable en comparación a la masa de la zapatilla que sí nos dieron. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a asumir que todo esto, las cuerdas y el cordón, sí, el cordón de la zapatilla, son mucho más livianos que la zapatilla en sí, y por lo tanto lo único que es relevante en este caso para los cálculos es el peso de la zapatilla, y por lo tanto aquí no ocupamos el peso del nudo. ¿Sí? Ahora sí, otra pregunta. ¿Con quién está en contacto el nudo? Está en contacto con el tendedero, ¿cierto? Primera cosa. ¿Y con quién más? Con el cordón, ¿cierto? Entonces, está en contacto con el tendedero, pero el tendedero incluso lo podríamos subdividir porque está en contacto con un tramo de cuerda y con otro tramo de cuerda para el otro lado, ¿sí? Entonces podríamos pensar que en verdad está en contacto como con dos segmentos de cuerda, ¿sí? Y por eso es que entonces vamos a dibujar primero la fuerza con el cordón de la zapatilla. ¿Hacia dónde tira el cordón de la zapatilla? Al nudo. Los leo o escucho. Hacia abajo, ¿cierto? Entonces voy a dibujar acá. Esta sería la fuerza que hace el cordón sobre el nudo. ¿Sí? Que es una tensión, efectivamente. Pero, ya, ok, pongámosle T. No, ya, F nomás. Ya, sí, ya fue. Sí, son nombres nomás. Pero sí, efectivamente es una fuerza de tensión. ¿Y qué otras fuerzas tenemos? ¿Cómo dibujo las otras? La que ejercen estos segmentos de la soga. En diagonal, ¿cierto? Porque las fuerzas de tensión se ejercen a lo largo de la cuerda. Entonces, en este caso vamos a tener, como había una cuerda para la diagonal derecha, nos queda algo inclinado, y hay otra fuerza en la diagonal izquierda, donde los ángulos que nos dan están medidos desde la horizontal, por lo tanto yo sé que ese ángulo es alfa y que este ángulo es beta. Pero como esa línea horizontal es paralela a mi eje X, entonces como por ser ángulos alternos internos, tengo que ese ángulo de ahí es alfa, que es mucho más útil, y también tengo que este ángulo de aquí es beta. ¿Sí? Y estas entonces serían, les vamos a poner T2 y T3. ¿Sí? Porque puedo inventar los nombres que yo quiera, ¿verdad? ¿Sí? Así que eso, pues, esas serían las fuerzas que tenemos actuando. ¿Alguna duda hasta acá? Porque aquí hicimos el problema. El resto es matemática. Bueno, ya nos falta la parte de plantear las fuerzas, o sea, la sumatoria de fuerzas, pero tampoco es tan complicado. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Un todo bien por último? Por favor. Ya, ok, gracias.
¿Sí? Entonces, ahora que tenemos escritas las fuerzas que actúan sobre, perdón, tenemos los DCLs para cada una de las partes, ¿sí? Podríamos, como les decía, podríamos hacer más DCLs, pero la verdad es que para este ejemplo no son necesarios. Entonces, hagamos la sumatoria de fuerzas para cada uno. Entonces, planteemos, plantemos, no, eso es como de planta. Ya, se plantean las sumatorias de fuerza. De fuerzas para cada cuerpo. ¿Sí? Entonces, para la zapatilla, primero, para la zapatilla se tiene. Las fuerzas que actúan sobre la zapatilla son solo dos, ¿sí? Por lo tanto, puedo escribir que la sumatoria de fuerzas sobre la zapatilla es igual a la tensión 1 más el peso. Esas son las dos fuerzas que estaban actuando, ¿sí? Separando por componentes, así tal como yo me doy la lata de escribirles todos estos detallitos, espero yo que usted los haga en la evaluación, ¿sí? Entonces, separando por componentes, lo que yo voy a tener es que la sumatoria de fuerzas a lo largo para la zapatilla, a lo largo del eje Y, sea igual a, de acuerdo a mi sistema de referencia, T1 es positivo y MG es negativo, ¿sí? Y la sumatoria de fuerzas sobre la zapatilla en el eje X es igual a 0. Eso es lo que sabemos. Esto es sumar fuerzas, sumar vectores. Aquí no hay física, todavía, ¿sí? Para la zapatilla tenemos esto. Para el cordón tenemos que la sumatoria de fuerzas sobre el cordón sería... perdón, ahí se le pone o no el X tongo. Tengo dos opciones. Si lo escribo así, entonces va. Y si no pongo la flecha al otro lado, entonces no va. Y lo dejo solamente en el subíndice. ¿Sí? Esas son las opciones. ¿Sí? Sí, es que la duda era más que nada porque cuando uno dice como separando por componentes, las componentes son vectores. Entonces, por ese Claro, lado lo decía. pero este es el módulo de la componente. Este es el módulo de la componente Y de la fuerza neta, y este es el módulo de, en verdad ni siquiera es el módulo, es el valor escalar de la componente en X y en Y, solo que no tienen el X-tongo, ¿sí? Ya. Profe, en el I no sería 0. Oye, pero si estamos sumando fuerzas, ¿por qué va a ser 0? ¿Sí? Todavía no tenemos nada, solo las sumé, ¿sí? Esas son las fuerzas que habían y las sumé, ¿sí? Para el cordón, veamos qué está pasando, ¿sí? Para el cordón, entonces, en este caso, tenemos también dos fuerzas, la fuerza que hacía la zapatilla sobre el cordón y la fuerza que hacía la soga sobre el cordón, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a tener zapatilla-cordón más la fuerza soga-cordón, ¿sí? Y separando por componentes, vamos a tener que la sumatoria de fuerzas sobre el cordón a lo largo del eje Y es la fuerza que hace la soga sobre el cordón positiva menos la fuerza que hace la zapatilla sobre el cordón negativa, porque iba hacia abajo. Y no tenemos fuerzas actuando en el eje X, por lo tanto no hay fuerzas en el eje X. ¿Sí? Por eso es que pongo que la sumatoria de fuerzas es igual a 0 en el eje X. Y finalmente, para el nudo, entonces, para el nudo, tenemos algo ya un poquito más complejo, ¿sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas sobre el nudo, hay tres fuerzas actuando. La T1, profe, ¿por qué ahí le puso flechitas y abajo no? ¿En la parte de arriba? ¿Aquí te refieres? ¿Fernanda? Ya, sí. Porque estoy haciendo sumatoria de fuerzas. Lo que yo tengo que hacer es sumar todas las fuerzas, ¿sí? Entonces, todas las fuerzas que hay es esta fuerza más esta fuerza, que son vectores, las dos fuerzas. Pero luego, como las dos fuerzas van a lo largo del mismo eje, que es el eje Y, entonces yo puedo separar por componentes y como solamente estoy hablando de las del eje Y, entonces puedo
sacarle o no poner la dirección porque la puse en el subíndice. La otra opción es poner acá la flecha e indicar que esto es a lo largo de Itongo. Pero es lo mismo que hacíamos en cinemática, que para que ya no nos quede redundante, entonces solamente lo dejamos puesto en el subíndice. ¿Sí? Eso. Entonces estábamos viendo que para el nudo teníamos 3 fuerzas, la T2, la T3 y no me acuerdo cómo le puse a la otra, la fuerza cordón nudo. ¿Sí? Esas son las fuerzas que tengo que sumar. Y aquí están escritas vectorialmente, y yo las tengo que sumar vectorialmente. Pero ahora cuando separemos por componentes ya nos queda algo un poquito más complejo. ¿Sí? Entonces, separando por componentes, entonces lo que vamos a tener que hacer es hacer la sumatoria de fuerzas sobre el nudo a lo largo del eje X por un lado, y la sumatoria de fuerzas sobre el nudo a lo largo del eje Y. ¿Sí? Y aquí es donde tenemos que ir a mirar el diagrama. ¿Sí? A lo largo del eje Y, esto está súper fácil. Hay una componente de la tensión 3, que va a lo largo del eje Y, una componente de la tensión 2, que va a lo largo del eje Y, y la fuerza cordón nudo. ¿Sí? Y a lo largo del eje X tenemos solamente las componentes en X de la tensión 2 y 3. ¿Sí? Pero la fuerza cordón nudo no aporta en el eje X. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer acá, en verdad, es ver cómo se escriben las componentes de cada una de estas tensiones. Entonces, veamos para la tensión 3. Primero, si armamos este triángulo, déjenme dibujarlo, si armamos este triángulo que se forma ahí, entonces es rectángulo acá, tiene un ángulo alfa aquí, y por lo tanto yo podría ver que tiene módulo T3 en la hipotenusa, y por lo tanto el seno de alfa va a ir con esta parte de acá, que va a ser la componente en I, T3I, dividido en la hipotenusa, o sea que T3I va a ser T3 por el seno de alfa, y de la misma manera puedo ver que T3 en X es T3 con el coseno de alfa. ¿Sí? Y análogamente lo puedo hacer para el T2, considerando ahora este triángulo. ¿Sí? Y vemos que de nuevo en este caso nos queda la componente en Y con el seno y la componente en X con el coseno. Por lo tanto, si recopilo toda esta información acá, lo hice rápido porque esto es lo mismo que hacíamos en cinemática, ¿sí? Cuando descomponíamos la velocidad inicial y todo eso, aquí es lo mismo, ¿sí? Entonces, a lo largo del eje X tengo las componentes en X de la tensión 2 y 3, que son las que van con el coseno. Entonces, la tensión 3 es la que va hacia la izquierda, y por lo tanto nos quedaría menos T3 por el coseno de alfa, más T2, ay, no sé si estoy bien con los números. Sí, T3, T2. T2 coseno de beta. Esas serían las únicas dos. ¿Sí? Y en este caso, en la parte en I, nos quedaría T3 con el seno de alfa, positivo, T2 con el seno de beta, positivo, y negativa la fuerza cordón nudo. ¿Sí? Eso es lo que nos iría quedando hasta el momento. Entonces, aquí tenemos la sumatoria de fuerzas. ¿Sí? Aquí lo único que hemos hecho hasta el momento es saber de vectores y poder sumar vectores. ¿Sí? Pero como Camilo se me ha adelantado desde el momento 1 que empezamos a hacer esto, nos falta ver cómo es que vamos a aplicar los contenidos nuevos a esto. ¿Sí? Entonces, aquí viene el argumento fuerte. ¿Sí? El argumento fuerte que de hecho voy a poner en rojo porque esto es lo que no puede faltar en las justificaciones que ustedes hagan cuando tengan una evaluación. ¿Sí? Por segunda ley de Newton, y aquí recién la vamos a aplicar, por segunda ley de Newton, y como ¿el sistema se mueve o no se mueve si la zapatilla está colgada? ¿Pregunta? Ay, no escuché. No debería, no se mueve, ¿cierto? Entonces, como el sistema está en reposo, por segunda ley de Newton, y como el sistema está en reposo, entonces sabemos que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a 0. ¿Sí? No hay viento, ¿sí? No hay viento, no se mueve la zapatilla. ¿Sí? Está perfectamente en reposo. ¿Sí? Ese es el argumento que no nos puede faltar.
Y por lo tanto, puedo reescribir las ecuaciones de arriba igualando a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué me va a quedar? La primera importante es la de la tensión 1. ¿Sí? Tengo tensión 1 menos mg, y eso me va a quedar igual a 0. Entonces vamos a tener, las voy a escribir abajo, T1 menos mg igual a 0. Esta va a ser la ecuación 1. La segunda era 0. 0 igual a 0, en verdad no nos va a aportar mucho. ¿Para qué le vamos a poner número a esa ecuación? Me la salto. La siguiente ecuación que nos importa es esta. La fuerza que hace la soga sobre el cordón menos la fuerza de la zapatilla sobre el cordón. Fuerza soga cordón menos fuerza zapatilla cordón es igual a 0. Ecuación 2. Y esta era 0 igual a 0. Y la siguiente que me importa son las con los cosenos. ¿Sí? Entonces me va a quedar esto mismo. Voy a copiar. Y va a quedar exactamente esto mismo, pero igual a 0. Y esta va a ser la ecuación 3 y la ecuación 4. Ay, me faltó el igual a 0. ¿Sí? Y estas van a ser todas las ecuaciones que vamos a usar para poder resolver este problema. ¿Sí? Veamos si tiene solución este problema. Si es que yo quiero saber si algo tiene solución, tengo que tener tantas incógnitas como ecuaciones para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, de aquí yo no conozco ni la tensión 1, ni esta fuerza, ni esta de acá, ni la T3, ni la T2, la T3, T2, ni la fuerza cordón nudo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 incógnitas, 4 ecuaciones. ¿Sí? Eso quiere decir que así como está la cosa, nos falta información. ¿Sí? Para poder resolver. Pero vamos sacando la que sí tenemos. Pues sí, démosle el gusto a Camilo, por favor, para que pueda bajar su ansiedad. Entonces, de 1 se concluye que efectivamente T1 es igual a mg. Primera cosa. ¿Sí? Y eso quiere decir que encontramos una de las tensiones. ¿Sí? Una de las tensiones que es la tensión que se hace sobre el cordón. ¿Sí? Ahora, sabemos que la T1 vale mg. Sabemos también, de 2, se concluye que la fuerza que hace la soga sobre el cordón tiene que ser igual a la fuerza que hace la zapatilla sobre el cordón. ¿Sí? Pero esta no la voy a encerrar en cuadradito aún porque no corresponde a una de las tensiones que andamos buscando. Es una de las cosas que sabemos. ¿Sí? Entonces, sabemos que esas fuerzas son iguales y aquí es donde tenemos que notar algo. ¿Sí? Porque hasta el momento hemos ocupado la segunda ley de Newton solamente. ¿Sí? Entonces, conocemos más leyes, la que aprendimos en la clase pasada. Tercera ley de Newton. Esta fuerza que hace la zapatilla sobre el cordón, ¿quién sería su reacción? ¿Quién es su par de acción y reacción? Fuerza que hace la zapatilla sobre el cordón. ¿Cómo debería ser esa fuerza? Antes de ponerle nombre, si la fuerza es zapatilla-cordón, ¿cómo debería ser su reacción? Cordón-zapatilla, ¿cierto, David? Entonces debería ser una fuerza que hace el cordón sobre la zapatilla. Y no pusimos nada de ese estilo, ¿sí? Porque nos gustó ponerle T a las tensiones, ¿sí? Pero si nosotros nos devolvemos al dibujo, a los DCL, entonces andamos buscando una fuerza que sea cordón-zapatilla. Eso quiere decir que se ejerce sobre la zapatilla y por lo tanto yo debería buscarla en el DCL de la zapatilla, ¿sí? Entonces miro la zapatilla. ¿Cuál de estas dos fuerzas la ejerció el cordón? T1. T1, ¿cierto? Eso quiere decir entonces, y ahora hacemos el argumento, por tercera ley de Newton, por tercera ley, sabemos que la fuerza zapatilla-cordón es, no, le voy a poner, es par de acción y reacción con T1. Por lo tanto, y ojo aquí, vamos a decir que la fuerza de la zapatilla cordón, el módulo de esa fuerza, tiene que ser igual al módulo T1. ¿Sí?
Eso quiere decir, ojo que no lo puse con el menos, porque el menos es cuando lo pongo con las direcciones, porque el menos me está indicando que va en la dirección contraria. Pero la otra cosa que sabemos por la tercera ley de Newton es que un par de acción y reacción tienen el mismo módulo. Entonces, si lo escribo así, la igualdad está perfecta, no necesita el signo menos, ¿sí? Porque no estamos hablando de la dirección. Entonces, por tercera ley de Newton, vemos esto. Y entonces, podríamos reemplazar, vamos a reemplazar en esta, ¿en qué número iba? 4, 5. Y reemplazando en 5, entonces vamos a tener que la fuerza que hace la soga sobre el cordón es igual a T1. ¿Sí? Eso. Esa es la máxima información que le vamos a sacar a la ecuación 2. Veamos la ecuación 3. ¿Sí? La ecuación 3 está fácil de sacar información. Entonces, de 3 se tiene... Se fijan que aquí en verdad ya es matemática, nomás empezar a mirar las ecuaciones y tratar de despejar lo que uno quiere. Entonces, de la ecuación 3 tenemos que, déjenme acordarme cómo era, T3 coseno, ya. T3 coseno de alfa es igual a T4, no T4, T2 coseno de beta. ¿Sí? Y por lo tanto, vamos a despejar, no sé, T3, y puedo concluir que T3 es T2 coseno de beta dividido en coseno de alfa. ¿Sí? No la encierro en rectángulo porque aún estos valores no son todos conocidos. Si bien conozco el alfa y el beta, no conozco T2. ¿Sí? Entonces, de 3 obtengo esto, y reemplazando en 4, entonces podríamos despejar T2. ¿Sí? T4, ¿qué nos decía? Esto que tenemos acá. Déjenme copiarlo mejor. Copiar. Pegar. ¿Sí? Entonces, esto era lo que decía la ecuación 4, y reemplacemos entonces el valor de T3. Nos va a quedar T2 coseno de beta dividido en coseno de alfa por el seno de alfa, más T2 seno de beta, igual a la fuerza cordón nudo. ¿Sí? Entonces, de aquí estaríamos casi listos para despejar T2 si es que conociéramos la fuerza cordón nudo, ¿sí? Pero no la conocemos. Entonces, la información que siempre nos falta está en la tercera ley de Newton, ¿sí? ¿Quién sería el par de acción y reacción para una fuerza cordón nudo? ¿Quién la ejerce y sobre quién? Nudo cordón, ¿cierto? Y en este caso, esa fuerza sí la tenemos escrita así. Bueno, casi así, ¿sí? Porque si es una fuerza nudo cordón, deberíamos mirarla en el DCL del cordón, ¿sí? Entonces, vamos a mirar el DCL del cordón, me devuelvo. Y aquí tenemos el cordón. ¿Cuál de estas dos fuerzas, la de la zapatilla o la de la soga, que le llamamos, es la que ejerce el nudo? Efectivamente. O sea, le pusimos soga, pero en verdad no está en contacto con toda la soga, ¿sí? Está en contacto con un punto, que es donde pusimos el nudo, ¿cierto? Entonces, la verdad es que la fuerza SC es lo mismo que la fuerza NC, ¿sí? Son un par de acción y reacción. Entonces, por tercera ley, son par de acción y reacción las fuerzas FCN y FSN. No, me equivoqué. NS, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, no. SC, eso. Sabía que lo había escrito mal. Con la fuerza SC. ¿Sí? Y por lo tanto, tienen el mismo módulo. Eso quiere decir que puedo escribir FCN como FSC. ¿Sí? Y por lo tanto, como nosotros sabíamos cuánto valía la fuerza que hace la soga sobre el cordón, porque la habíamos sacado aquí, que era T1, y T1 sabíamos cuánto vale, porque vale mg, entonces podemos calcular más información. Por lo tanto, vamos a tener que la fuerza cordón nudo
era igual a la fuerza soga-cordón, y esta fuerza fue igual a la T1, pero la T1 era igual a mg. Entonces, ¿qué nos sirve rescatar de esto? Que la fuerza cordón-nudo es igual a mg. ¿Sí? Y reemplazando en 6 creo que iba. Entonces, en esta ecuación que tenemos acá, si yo reemplazo ese valor en la ecuación 6, entonces me va a quedar que todo esto está igualado a mg. ¿Sí? Esto de aquí es igual a mg. Y aquí sí los valores son conocidos. Maravilloso. Porque entonces aquí yo podría factorizar por T2. Me va a quedar coseno de beta por seno de alfa partido en coseno de alfa más seno de beta igual a mg. Y por lo tanto, voy a tener que T2 es igual a mg dividido en todo esto. Y listo, tengo T2, que es la tensión que se ejerce en la cuerda de la derecha. ¿Sí? Profe, ¿qué dice más arriba? ¿A dónde más arriba, Cameron? ¿Qué tan más arriba? ¿Ahí? Me alejo para que lo veas todo. Listo. ¿Ya? Y ahora que conocemos T2, estamos a un paso de conocer T3, porque T3, ¿dónde lo anotamos? T3, aquí, T3 era T2 multiplicado por coseno de beta, coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, T3, vamos a anotar esto abajo, por lo tanto, T3 sería igual a esto mismo, todo esto mismo, pero multiplicado además por coseno de, no me acuerdo cuál era, alfa, beta dividido en alfa. Coseno de beta dividido en coseno de alfa. ¿Sí? Y aquí algebraicamente se pueden hacer muchas cosas para simplificar esto, pero y eso ya es matemática, así que se los dejo de tarea. ¿Sí? Así que para que podamos seguir haciendo más ejemplos. Este sería entonces, con esto determinamos las tres tensiones, si se fijan, las tensiones en todos los segmentos. ¿Por qué? Porque la tensión T1 era la tensión que estaba en el cordón, que era igual a la otra fuerza que habíamos puesto en el cordón, ¿sí? Porque tenía que permanecer en equilibrio. Entonces, T1 representa la tensión que hay en el cordón de la zapatilla, T2 representa la tensión en el segmento de la derecha y T3 representa la tensión en el segmento de la izquierda. ¿Sí? Me iban a hacer una consulta, dime. Sí, profe, es que cuando yo dije lo del nudo, porque yo me imaginé como 2 diagramas de cuerpo libre solamente, porque ¿Ya? está la zapatilla y está el nudo. Y en el nudo ya tenemos las 3 tensiones. Sí. Y en las zapatillas tenemos las 2 fuerzas. Entonces ahí como que se simplificaría todo, ¿no? O estaría menos correcto que hacer como todo el análisis que hizo usted. La verdad es que no estaría mal, pero vas a tener que argumentar harto esta parte de por qué esta tensión 1, esta que está escrita acá, es igual a esta fuerza. ¿Sí? Porque eso es por la razón por la que yo hice el cordón. ¿Sí? Porque de alguna manera, si te fijas, esta fuerza que hace el cordón nudo es par de acción y reacción con esta, con la que hace, la que le pusimos SC. ¿Sí? Y esta fuerza que era la acción y reacción es igual a esta, ¿sí? Porque la cosa está en equilibrio. Y esta es par de acción y reacción con T1. ¿Sí? Entonces, la verdad es que la igualdad se transmite muchas veces. No es llegar y decir, ah, sí, esta fuerza de acá es T1, igual que la de arriba. Así como, porque sí. ¿Sí? Hay que argumentarlo. Si lo haces con palabras, buena onda. Si no, con el diagrama. Ah, ya, súper. Eso. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Sí? ¿No? ¿Todo bien? ¿Puede bajar a T3? Sí, ¿cómo no? En todo caso, con las ecuaciones planteadas, ustedes ya pueden calcularlo todo, ya es matemática nomás. Moralejas de este ejercicio.
los ejercicios de dinámica siempre se parten haciendo con los DCL, ¿sí? Hay que hacer DCL para todo lo que se les pase por la cabeza, ¿sí? DCL es mejor que sobren a que falten, ¿sí? Así que si quieren hacerle DCL a todas las cosas, denle con confianza. Segundo paso, plantear las sumatorias de fuerza, ¿sí? Para cada uno de los objetos y separando por componentes, que hay en el eje X, que hay en el eje Y. Después, aplicar la segunda ley de Newton. Y ahí tenemos dos opciones. O igualamos a 0 porque la cosa está en equilibrio, o igualamos a masa por aceleración porque el objeto se está moviendo, ¿sí? Y el otro paso que siempre falta es identificar qué fuerzas son pares de acción y reacción con otras para poder disminuir la cantidad de incógnitas que tengo en el sistema de ecuaciones. ¿Sí? Entonces, si se fijan, cuando teníamos este sistema de ecuaciones acá, teníamos muchas incógnitas, pero lo que empezamos a notar después es que perdón, la tensión 1 es par de acción y reacción con la fuerza zapatilla-cordón. Después notamos que la fuerza soga-cordón es par de acción y reacción con la fuerza cordón-nudo. Y con esas cosas, entonces, uno puede empezar a igualar los módulos y disminuye la cantidad de incógnitas. Tendríamos solo una con esta. Miren, les voy a marcar la cantidad de incógnitas. Esta es una incógnita. Después acá tengo dos incógnitas, 3 y 4. 4 incógnitas, 4 ecuaciones y estamos listos. Por eso lo pudimos resolver. ¿Sí? Profe, uno debería definir qué es cada fuerza como F, S, C, ZN, Z1. La verdad es que sí. ¿Sí? Uno debería poder decirlo, porque yo aquí lo hago verbal. Yo todo el rato le estoy diciendo zapato, cordón, no sé, zapato, nudo. Entonces, por eso ustedes entienden lo que yo estoy diciendo. Pero si es que no, como no hay comunicación verbal, si solo fuera por escrito, habría que poner la fuerza ZC corresponde a la fuerza que hace el zapato sobre el cordón. No sé, todas esas explicaciones. ¿Sí? Gracias, Cameron, por el aporte. Bueno, vamos a dejar este ejemplo hasta acá y les voy a dar los 10 minutos de recreo para que volvamos a hacer otros 2 ejemplos si es que alcanzamos. ¿Sí? Me tomé el tiempo con este porque la verdad es que de aquí salen muchas de las cosas que luego vamos a aplicar a toda velocidad. ¿Sí? Así que eso, nos vemos en 10 minutitos. Volvimos. Bueno, chicos, me alegro de que estén entendiendo. Tengo un 79% de personas que han entendido todo y al menos nadie que no esté entendiendo nada. ¿Sí? Así que eso me deja contenta. ¿Sí? Veamos al tiro el siguiente ejemplo. En este caso, tengo que hacer una pequeña introducción para que nos entendamos, porque lo que vamos a ver ahora son ejemplos con poleas. ¿Sí? Entonces, primero que nada, tenemos que ver qué es una polea. ¿Sí? Entonces, una polea es este dispositivo que tenemos acá. ¿Sí? Es una máquina simple, un dispositivo mecánico, que sirve para transmitir una fuerza, ¿sí? El cual consiste en una rueda con un canal en su periferia, por el cual pasa una cuerda que circula sobre el eje central. Esto es una polea. ¿Sí? Quizás las vieron en el colegio, pero a mí no me consta que todo el mundo las conozca, y la verdad es que están muy presentes, no muy, pero quizás sí las hayan visto en sus vidas. ¿Sí? Aquí hay una polea bien estándar de cómo son. ¿Sí? Es un círculo en el fondo, un disco que tiene una ranura en el centro, por el cual puede pasar una cuerda. ¿Sí? De esta manera, de como lo tenemos acá, en la tercera imagen. Y una de las aplicaciones, dos de las aplicaciones que a mí me gustan mucho y que creo que quizás las han visto, ya sea en la vida real o en películas, una es en las máquinas de hacer ejercicio, ¿sí? Para poder transmitir la fuerza desde los pesos hacia, no sé, el cable este que se tira arriba, entonces hay que cambiar la dirección de la fuerza. ¿Sí? Y por lo tanto, a eso nos referimos con que las poleas sirven para transmitir las fuerzas, desde algo que era vertical a algo que yo lo haga, por ejemplo, vertical hacia abajo. ¿Sí? Y la otra de las muy buenas aplicaciones, y que también tiene que ver con algo más histórico de cómo se han utilizado las poleas, es que las poleas lo son todo en un barco.
¿sí? No sé si han visto estas películas como de piratas o de marineros o cosas así. Les recomiendo que vean Black Sails. Está en Netflix, es una serie de piratas. Buenísima, buenísima. Sí, me encanta, es demasiado buena. Y bueno, en esa serie uno puede ver las poleas, cómo se mueven dentro, cómo las ocupan dentro de los barcos. ¿Sí? Les voy a anotar el nombre para que las vean en las vacaciones, ahora no creo que las puedan ver, pero se llama Black Sails, así como velas negras. ¿Sí? Muy buena serie, buena recomendación. Entonces estas poleas se ocupan para poder transmitir las fuerzas. ¿Sí? Y veamos entonces cómo es que funciona la cosa. Primero hay que hacer dos aclaraciones, porque nosotros en los ejercicios vamos a trabajar todo el rato con poleas ideales y cuerdas ideales. ¿Sí? Yo ya les adelanté un poco esto cuando vimos el ejercicio de recién, cuando vimos que la cuerda no tenía masa, ¿sí? Por ahí va la cosa. Pero para que nos quede a todos claro a qué nos referimos con esto, una polea ideal corresponde a una polea cuya masa es muy inferior, despreciable, en comparación con las masas que están siendo levantadas. ¿Sí? Si es que la polea tiene una masa muy grande, entonces, además de la fuerza que yo necesito para levantar la masa que yo quería, voy a tener que agregar una fuerza adicional para poder levantar el peso de la polea en sí. Entonces, por eso es que nosotros, para poder hacer estos cálculos, queremos que la masa de la polea que vamos a utilizar sea muy pequeña en comparación a lo que estamos levantando. Y lo otro que vamos a asumir es que las cuerdas que utilizamos son ideales. Y cuerdas ideales incluyen dos características. Una, que es la que ya habíamos conversado, que corresponde a una cuerda cuya masa es muy inferior en comparación a las masas que hay dentro del ejercicio, o sea que su masa es despreciable en comparación a las otras masas que figuren. Pero lo otro es esta palabra que me la tuvo que soplar Cameron en la clase pasada, que es una cuerda inextensible. ¿Sí? O sea que no es elasticada. Y el hecho de que sea una cuerda inextensible, o sea que no la pueda yo estirar en un punto más que en otro, hace que transmita la misma tensión a lo largo de todos sus puntos. ¿Sí? Entonces, pregunta, profe, ¿y el radio de la polea no afecta? Para lo que vamos a hacer ahora, no. ¿Sí? Para lo que vamos a hacer ahora no va a ser relevante. ¿Sí? Pero también es parte de, ahora que lo dices, sí, la polea ideal también tiene que ser de un tamaño más pequeño que lo otro, pero para que no influya en, es claro, como con algo que tiene más que ver con la vida real, porque si tengo una polea gigantesca, puede ser muy livianita, puede ser, no sé, de papel, pero si es muy grande, la verdad es que empieza a ser tosca para lo que yo lo necesito, ¿sí? Entonces, la verdad es que según lo que yo tengo entendido, no importa el radio para los cálculos en este momento, pero lo que más importa es que la masa sea despreciable en comparación al resto. ¿Sí? Entonces, en base a estos conocimientos nuevos que tenemos sobre las poleas, vamos a resolver este ejercicio, ¿sí? Que es bastante complicado, hay hartas cosas que aplicar y quería hacerlo porque leí por ahí los comentarios, las sugerencias en verdad que me hicieron para el curso, que hiciéramos ejercicios más difíciles en la cátedra, más similares a los de la evaluación. Entonces, con este ejercicio en verdad no sé, yo creo que hasta me pasé en la dificultad para una evaluación. Quizás no les salgan cosas tan complicadas, pero mejor que lo entiendan porque la evaluación aún no la definimos, ¿sí? Entonces quizás sale este ejercicio, ¿sí? Entonces, veamos. La gracia de las poleas es que transmiten la fuerza, ¿sí? Eso quiere decir que la fuerza que sienten por un lado la transmiten hacia el otro lado. Pero si es que esto fuera así, entonces la fuerza que siente, si yo tengo solo una polea, me voy a devolver al ejemplo, a la parte de las imágenes, en una sola polea, como es el caso de la tercera imagen, la fuerza que se hace por un lado de la cuerda es exactamente igual a la fuerza que se hace por el otro lado de la cuerda. Entonces, no sé, si yo quiero levantar algo de 10 kilos, lo amarro a un lado de la cuerda, por el otro lado voy a tener que hacer una fuerza lo suficiente para poder levantar 10 kilos. ¿Sí? Y lo que a nosotros nos gustaría es que ojalá yo tenga que hacer menos fuerza, porque así tiene alguna utilidad, pues si no lo único que estamos haciendo es cambiar la dirección de la fuerza, pero tengo que hacer igual la misma fuerza como si yo hubiera agarrado la caja y la levanto. ¿Sí? Entonces, la utilidad de las poleas tiene que ver no con usarlas de a una, sino que con usarlas de a varias.
¿sí? Porque si yo lo ocupo de una, entonces la única utilidad que tiene es que le cambia la dirección a la fuerza, ¿sí? Porque la transmite a lo largo de la cuerda. Pero si yo armo un sistema de poleas, como es el caso de este ejercicio, entonces yo puedo hacer que la fuerza disminuya por el otro lado, ¿sí? Cosa de que en verdad yo haga una fuerza menor y pueda levantar entonces objetos muy pesados ejerciendo poca fuerza. Mientras más poleas le ponga, menos fuerza voy a tener que hacer. Entonces, este ejercicio en verdad apunta a que nosotros determinemos cuánto vale esta fuerza F, ¿sí? Cuánto es la fuerza que yo voy a tener que hacer para levantar la masa M. Entonces, les leo el ejercicio. Un objeto de masa M mayúscula se mantiene en el lugar mediante una fuerza aplicada F, ¿sí? Esto está en equilibrio. Y un sistema de poleas, como se muestra en la figura. Las poleas no tienen masa ni fricción, ¿sí? Por lo tanto, se comportan como poleas ideales y cuerdas ideales. Nos piden entonces, primero, que encontremos la tensión en cada sección de cuerda, ¿sí? O sea, que encontremos T1, T2, T3, T4 y T5, ¿sí? En este caso, el ejercicio ya las determina, ya nos dice cuál es T1, cuál es T2, etc. Y lo segundo que nos pide determinar es cuál es la magnitud de F, ¿sí? En función de las variables que son conocidas, que en verdad lo único que conocemos es la masa M mayúscula, ¿sí? Entonces, ojalá pudiéramos encontrar cuánto es esta fuerza como una razón de M, por ejemplo, no sé, media M o media, o un tercio de M o lo que sea, ¿sí? Pero con otra variable también, porque si solamente fuera M, entonces no nos calzan las dimensiones, obviamente, ¿sí? Pero que nos quede la M ahí dando vuelta. Entonces, veamos cómo hacer esto. Me voy a la pizarra. Y en el recreo pegué la imagen, ¿ah? ¿Qué tal? Para no tener que dibujarla. Entonces, veamos cómo es que resolvemos este ejercicio. Les pregunto, primer paso, ¿qué es lo que yo debería hacer para poder empezar a resolver esto? DSL. Me encanta cómo llueven DSLs en el chat, ¿sí? Ese debería ser siempre el primer paso, ¿sí? Hacer DSLs. Y DSLs para todo lo que se nos pase por la cabeza, ¿sí? Entonces, si es que yo en verdad no tengo idea cómo abordar el ejercicio, aún así haga el DSL, ¿sí? No se queden estancados en que hoy el ejercicio es muy difícil y no sé qué hacer, no sé qué. No, hagamos DSL para todo, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes podrían hacer DSLs para todos. Yo, como ya sé resolver el ejercicio, les voy a decir cuáles son los DSLs que les van a aportar información, ¿sí? Y así resolvemos el ejercicio de la manera más eficiente para que puedan aplicar estos argumentos como los que conversábamos en el bloque pasado, ¿sí? Entonces, los DSLs que vamos a hacer van a ser para la masa M, para la polea chiquitita, que le voy a llamar polea 1, y para la polea grande, que va a ser la polea 2. Esos van a ser los 3 DSLs que vamos a hacer, para la masa, para la polea 1 y para la polea 2. Entonces, partamos por un DSL para la masa M, ¿sí? Entonces, establezco el sistema de referencia, primer paso, X e Y, y aquí va a estar la masa M. Fuerzas actuando sobre M. Primera fuerza. Profe, Ah, perdón, me decepcioné. es que, Ya, peso, gracias. Ya, dime. es que tenía una duda con el dibujo. ¿La ¿Ya? cuerda que va como de T2 para arriba es la misma que llega hasta T4 o Muy como buena que continúa? pregunta. Vamos a aclarar eso primero, ¿sí? Entonces, esta era la polea que habíamos puesto 2 y esta es la polea que habíamos puesto 1. Este es un sistema de poleas, ¿sí? Y por lo tanto tenemos que saber bien cómo es que están pasando las cuerdas. Los invito a que sigamos el camino de la cuerda desde la mano, ¿sí? Entonces, viene por la mano, se da la vuelta a la polea, viene bajando, hasta ahí entonces en la misma cuerda, viene bajando y aquí va a atravesar la otra polea y acá finalmente está anudada a la otra polea, ¿sí? Esa es una de las cuerdas. Y además tenemos otra cuerda, que es la que agarra la masa M a la polea 1, y otra cuerda que es la que agarra la polea 2 al techo, ¿sí? Esas son las 3 cuerdas que tenemos en este caso, ¿sí? 3 cuerdas distintas. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Que pensé que era la misma, la de T2 llegaba hasta el techo por adentro de la otra. Ah, sí, no, pero tiene que ser otra para que, porque la idea de esto es que
mira, si te soy honesta, la polea 2 se le conoce como una polea fija, ¿sí? Porque está fija al techo con la cuerda T4. Y la polea 1 es una polea móvil, ¿sí? Y eso quiere decir que se puede subir o bajar. Y para eso, en el fondo, tú necesitas que la polea 2 esté fija y por lo tanto sea una cuerda distinta a la cuerda que estamos amarrando para sostener después a la polea 1. ¿Sí? Sí, claro. Gracias. Así que eso, ahí estamos todos claros de cómo van las cuerdas. Voy a borrar los colores para que no se nos vaya recargando el dibujo. Entonces, estábamos viendo el DCL para la masa M y me contestaron por el chat que la primera fuerza que teníamos que poner era la fuerza peso, ¿sí? Derechita hacia abajo, masa M mayúscula por la aceleración de gravedad G, ¿sí? Esa sería la primera fuerza. ¿Con qué otro objeto está en contacto la masa M mayúscula? Nadie me responde. Estoy solita. Ah, ya. Con la cuerda, gracias. ¿Sí? Está en contacto con la cuerda chiquitita, ¿cierto? Entonces, debería sentir solamente una fuerza más. No tendría sentido ponerle dos porque no tiene más interacciones con otros objetos, ¿sí? Entonces, debería solo sentir una fuerza más hacia arriba, que es la que le hace la cuerda chiquitita, y que el ejercicio nos dijo que se llamaba T5, ¿sí? Entonces, esta tensión le vamos a llamar T5, ¿sí? DCL para la masa M, listo. Sigamos. DCL para la polea 1. ¿Sí? Aquí vamos a dibujar los ejes, eje Y, eje X y la polea 1. Fuerza sobre la polea. ¿Pongo el peso o no pongo el peso? Pregunta seria. No, no ponemos el peso porque es una polea ideal y por lo tanto su masa es despreciable en comparación a las otras y si su masa es despreciable, su peso es despreciable, ¿sí? Y no la ponemos. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre esta polea 1? ¿Cuántas fuerzas? Primero, ¿cuántas fuerzas están actuando sobre esta polea 1? 3. Gracias, Marina. ¿Sí? 3 fuerzas. ¿Y qué fuerzas son? Gracias, T2, T3 y T5, ¿cierto? Entonces veamos las direcciones de esto. Gracias, Marina y Macarena. Veamos las direcciones. T3 y T2 van hacia arriba, ¿sí? Y hasta el momento no las habíamos ocupado, entonces puedo ponerlas aquí. T3 y T2. Ojo con esto, ¿sí? Porque yo sé que me van a reclamar al tiro hoy, pero la fuerza T3 era como para el lado derecho y la T2 para el lado izquierdo, o algo así, ¿sí? Pero esto es un DCL. Eso quiere decir que nosotros estamos representando las fuerzas desde un punto. Estamos modelando el objeto como una partícula. Entonces, toda la polea yo la resumí al punto central y la polea siente 2 fuerzas hacia arriba, ¿sí? Que se están aplicando en puntos distintos de la polea. Por ahora no nos importa, ¿sí? Son 2 fuerzas para arriba. Y la otra fuerza que está actuando es la fuerza T5, pero es y no es, ¿sí? Porque T5 ya nos gastamos el nombre, ¿sí? Entonces esta no se puede llamar T5, porque T5 es un vector que va hacia arriba, y acá este es un vector que va hacia abajo, ¿sí? Entonces no puede ser T5. Puede llamarse T5', ¿sí? Y así ya estamos mejor. Tampoco lo podemos poner directamente menos T5, porque eso haría pensar que es un par de acción y reacción. Y no son un par de acción y reacción, porque la T5 es una fuerza que hace la cuerda sobre la masa M, y esta es una fuerza que hace la cuerda sobre la polea. No son el mismo par de objetos. Se transmite la fuerza, pero es otro el argumento, ¿sí? Que tiene que ver con que la fuerza, la tensión, se transmite a lo largo de la cuerda porque las cuerdas que estamos utilizando son cuerdas ideales, ¿sí? Pero ya vamos a ver ese argumento. Por ahora le vamos a poner T5', ¿sí? Y el DCL que nos falta sería el DCL para la polea 2. ¿Sí? Eje Y, eje X. ¿Y cuántas fuerzas tengo sobre la polea 2? ¿Cuántas? Ah, no hay consenso. 3 o 4. ¿Quién gana? ¿Quién da más? Va ganando el 4, ¿ya? A ver, 4. Ah, ok.
Veamos. Veamos si son 4. La polea está en contacto con T4. Está en contacto con la cuerda que tiene tensión T1. Está en contacto con la cuerda que tiene tensión T3 y está en contacto con la cuerda que tiene tensión T2. ¿Sí? Eso mismo, Marina. Lo mismo que acabas de escribir. ¿Sí? Entonces, la verdad es que tiene 4 fuerzas. Quizás a la persona que escribió 3 se le olvidó mirar para arriba. ¿Sí? Entonces, en este caso tenemos 4 fuerzas que serían la fuerza T4 para arriba. T4 para arriba. No habíamos ocupado T4, así que le puedo llamar T4. Después tengo T1 hacia abajo, T1 hacia abajo, T1, que no lo había ocupado tampoco, y además tengo T2 y T3 hacia abajo, ¿sí? T2 y T3. Pero como ya habíamos ocupado el T2 y T3, que eran vectores hacia arriba, estos se van a llamar T2' y T3', ¿sí? Eso, tenemos todos los DCLs entonces para los objetos, y ahora entonces planteemos sumatorias de fuerza, ¿sí? Sumatorias de fuerza. Entonces, sumatorias de fuerzas. Primero, sobre M. ¿Sí? Sobre la M tenemos T5 y MG. ¿Sí? Las voy a escribir, no, voy a escribirlos vectorialmente primero. Las fuerzas sobre la masa M son la tensión 5 más MG. Y por componentes, ay. Entonces puedo escribir esto como la sumatoria de fuerzas sobre la masa M en el eje Y como T5 hacia arriba menos MG. Esa es la sumatoria de fuerzas, ¿sí? Si quiero poner el igualado a 0, que es el que le gusta a Camilo ahí con desesperación, entonces me tengo que argumentar que voy a ocupar la segunda ley de Newton, ¿sí? Porque a priori no lo sé, ¿sí? Yo sumo la fuerza y es la segunda ley de Newton la que me dice que esto va a ser igual a 0 o igual a la masa por la aceleración, ¿sí? Entonces, por ahora tenemos esto. Después, este era sobre M, sobre polea 1, sobre la polea 1, vamos a tener, esto es sobre M, esto es sobre la polea 1. Sobre la polea 1 tenemos 3 fuerzas, T2, T3 y T5', ¿sí? Entonces, sumatoria de fuerzas sobre la polea 1, T2, T3, T2 y T5', ¿sí? Y por lo tanto, por componentes, como todo es vertical, esto es súper hiper sencillo, nos queda T3 para arriba, T2 para arriba y T5' hacia abajo. ¿Sí? Esta sería entonces la sumatoria de fuerzas sobre la polea 1 en el eje Y. ¿Sí? Y finalmente, sobre la polea 2, que es la que tiene más fuerzas, nos queda que la sumatoria de fuerzas sobre la polea 2 es igual a, tiene la T4 hacia arriba y 1, 2 y 3 hacia abajo. Entonces, T4, T1', no, T1, T2' y T3'. Por componentes, entonces, le saco los vectores y pongo los signos. Me va a quedar que la sumatoria de las fuerzas sobre la polea 2 a lo largo del eje Y es T4 positivo menos T1 menos T2' menos T3'. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar el argumento ahora para poder simplificar la cantidad de incógnitas para decir que algunas de estas tensiones son iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo lo escribimos. Como T5, que es la de abajo, y T5', las dos tensiones, se aplican, se aplican sobre la misma cuerda, la fuerza se transmite. Fuerza se transmite. Y por lo tanto, voy a tener que el módulo de T5 es igual al módulo de T5'. ¿Sí? Subo un poco, Camilo, ahora sí.
o más arriba. Ya. Entonces, como se aplican sobre la misma cuerda, la fuerza se transmite y por lo tanto tengo que la T5 es igual a T5'. Análogamente, tengo esto mismo para T2 y T2' y T3 y T3'. ¿Sí? Se aplican por la misma cuerda, ¿sí? Y por lo tanto, T2' y T2 es en el mismo segmento de cuerda, solo que se van a terminar transmitiendo la misma fuerza. Si es que uno quiere saber por qué, puede hacer el DCL para la cuerda, y si le hago el DCL a la cuerda, como la cuerda tiene que estar en equilibrio, vamos a ver que T2' y T2 tienen que ser iguales, o si no, la cuerda se rompería, ¿sí? Entonces, por eso vemos que la cuerda es ideal, por lo tanto transmite la fuerza, y más aún, como hay una cuerda larga, que es la que me preguntaron al principio, la que se da la vuelta larga, como hay una cuerda larga que da la vuelta, no sé cómo escribirlo, que da la vuelta, se tiene, me voy a devolver al dibujo para explicarlo, ¿sí? Habíamos marcado al principio que esta cuerda es la misma, ¿sí? Y si esa cuerda es la misma, entonces transmite la tensión. Y si transmite la tensión, entonces todas las tensiones que vayan por esta cuerda son iguales entre sí. Y eso quiere decir que entonces T2, T3 y T1 son iguales, ¿sí? Porque todas van por la misma cuerda, ¿sí? Ese es un gran paso que nos va a simplificar muchas cosas, ¿sí? Se tiene que T1 es igual a T2, es igual a T3, y entonces llamémosle T nomás, ¿para qué nos vamos a complicar las cosas? ¿Sí? Entonces T1 es igual a T2 y es igual a T3. ¿Sí? Misma cuerda, transmite por todas partes la misma fuerza. Si es que la cuerda es ideal. Si es que no, si es que esto fuera elasticado, entonces en algunas partes estaría más tensa que en otras y no podríamos hacer esto. ¿Sí? Y con esto ya se nos simplifican mucho las cosas, porque por lo tanto, reescribamos las ecuaciones que habíamos escrito al principio y veamos cómo nos queda. La primera ecuación que habíamos escrito sobre la masa M teníamos T5 igual mg. T5 no estaba en ninguna parte, así que esa sigue igual. T5 igual a mg. Esta va a ser la ecuación 1. Mentira, teníamos T5 menos, me adelanté. Teníamos T5 menos mg, que era la sumatoria de fuerzas sobre la masa M mayúscula. Me mandé un Camilo ahí, adelantándome con todas las cosas, ¿sí? Entonces, las fuerzas a lo largo del eje Y sobre la masa M son T5 menos mg. Esa es la ecuación 1. Después, sobre la polea 2, teníamos esta ecuación de acá, donde tenemos escrito T3, T2, que sabemos que son iguales, le pusimos T, y el T5', que sabemos que es igual a T5. Entonces, reescribamos eso. Nos va a quedar que la sumatoria de fuerzas sobre la polea 1 a lo largo del eje Y es T3 más T2, que es igual, menos, creo que era, ¿sí o no? Sí, menos T5', que es igual a T5. Entonces lo puedo escribir de esa manera, que esto es lo mismo que escribir 2T menos T5. Ecuación 2. ¿Sí? Y finalmente, en la ecuación de la polea 2, tengo T4 menos T1, T2, T3, ¿sí? Todas estas son iguales, porque T1 es igual a T2, perdón, los primas son igual a los sin prima, el T1 es igual al T2 y igual al T3, entonces aquí en verdad tengo T4 menos 3T. Entonces, sumatoria de fuerzas de la polea 2 en el eje Y, tendríamos T4 menos 3T. Esta va a ser la ecuación 3. ¿Sí? Y estoy terminando. ¿Por qué son iguales? ¿Por qué es igual T1, T2, T3? Porque es la misma cuerda, ¿sí? Aquí, esta cuerda que marqué, que va desde la mano, da la vuelta a la polea, se da la vuelta a la otra, es la misma cuerda. Y si es la misma cuerda, entonces lo que dijimos recién de cuerdas ideales, y por la misma razón que T5 era igual a T5', es porque las cuerdas transmiten la fuerza. Entonces la tensión que sienten por un lado es la misma tensión que sienten por el otro, y en este caso entonces T1 es igual a T2 y es igual a T3. Todas son iguales, ¿sí? Eso. Entonces,
que nos queda poco tiempo, tenemos estas ecuaciones y hasta el momento no hemos ocupado las leyes de Newton, ¿sí? Entonces, por segunda ley de Newton, y como todo esto está en equilibrio, como todo está en equilibrio, entonces vamos a tener que T5, ahora sí, T5 menos mg es igual a 0, ahí este m no es m, es m. Me estoy haciendo lo mismo que me hizo Martín Bamondes en la prueba, ¿sí? Cambiando las d minúsculas por d mayúsculas. Eso no se hace, Martín, ¿cierto? Ya, entonces, T5 menos mg igual a 0. Después tengo 2t menos T5. ¿Sí? Dime. Es que, como se dice que todo está en equilibrio, porque una polea se supone que se mueve, igual está en equilibrio. Sí, porque en este momento, en esta foto, está en equilibrio, ¿sí? No estamos tirando la cuerda, necesitamos ver, calcular la fuerza necesaria para tirar la cuerda de donde está la mano, pero para que no se mueva, ¿sí? Ah, Si es ya, que hago una fuerza claro. mayor, entonces va a moverse todo el sistema, ¿sí? Sí. Ya, entonces tenemos estas tres ecuaciones, que le vamos a llamar entonces 4, 5 y 6. ¿Sí? Y tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, porque aquí tenemos T5, que no sabemos cuánto vale, aquí está de nuevo. Tenemos T solito, el T, está repetido acá. Y tenemos el T4, ay no, ese color creo que ya lo sé. T4, que también es una incógnita. El M es conocido, el G es conocido, el 2, el 3 es conocido y el 0 es conocido. ¿Sí? Entonces, un sistema de tres incógnitas con tres ecuaciones tiene solución. Maravilloso. ¿Sí? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es empezar a despejar cuánto vale cada una de estas. Y lo que nos piden en la parte A es calcular todas las tensiones, T1, T2, T3, T4 y T5. Resolvemos el sistema y vamos a obtener el T sin subíndice, que es igual al T1, T2 y T3, y además vamos a poder calcular cuánto vale T4 y T5. ¿Sí? Esta es la parte matemática ya de meterse el álgebra y despejar cuánto valen estos valores. Y la segunda pregunta nos dicen cuál es la magnitud de F, de la fuerza que hay que aplicar. Y esa se las voy a preguntar a ustedes. Esa fuerza F que hay que aplicar, ¿sí? ¿Cuánto debería ser? ¿A quién debería ser igual? Porque hasta el momento F no figura en las ecuaciones. ¿Sí? Entonces, F no figura en las ecuaciones, pero efectivamente tiene que ser igual a el que tenemos marcado acá en el diagrama como T1. ¿Sí? Porque en este diagrama, T1 es la tensión que circula por este segmento de cuerda, y por lo tanto, si yo quiero que esté en equilibrio, entonces yo tengo que hacer una fuerza que sea de módulo igual a T1 para que se mantenga en equilibrio. Pero tal como me dicen en el chat, T1 vale T. Entonces, la verdad es que de este sistema de ecuaciones, ustedes van a poder despejar el T solito, el T4 y el T5, y la fuerza que andamos buscando es igual al valor de T. ¿Sí? Entonces, se los voy a dejar planteado el ejercicio para que ustedes resuelvan el sistema de ecuaciones, porque les va a quedar de tarea decirme cuál es esa fuerza F. ¿Sí? De verdad lo voy a revisar, voy a hacer un NIARPOD para que todos me digan su respuesta, ¿sí? Para que aprovechen de practicar, porque quiero también que empiecen a pensar si tiene o no sentido el valor que les va a dar, ¿sí? Tienen hasta el lunes, así que bueno, ya quizás lo podríamos dejar para que me contaron que tienen hartas cosas, entonces, bueno, si pueden lo hacen, si no, no, ¿ya? Pero es resolver ese sistema de ecuaciones, lo pueden hacer en un ratito, ¿ya? Eso, hoy día vimos ejemplos de aplicaciones de las leyes de Newton, cuando lo aplicamos al ejemplo de Gabrielito con su zapatilla, y aplicamos las tensiones, aplicamos la segunda y la tercera ley para poder ver cómo funciona todo esto, y en la segunda parte de la clase vimos ejemplos con poleas, que son muy interesantes porque tienen que ver con esto de cambiar la dirección de la fuerza, y además se puede transmitir la fuerza para poder ver cómo es que se propagan a lo largo de, ¿sí? Así que eso. Muchas gracias por haber venido y nos estamos viendo el lunes.